Buenos días, mi nombre es Claudia Ríos, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones para la UNAD. Este es un video para el desarrollo de la tarea número 2 de la materia de antropología. En el día de hoy vamos a hablar sobre las comunidades negras o pueblos palenqueros en Colombia. Vamos a iniciar pues comentándoles que las comunidades negras o los palenqueros pues se ubican, nuestras comunidades inicialmente se ubican en San Basilio de Palenque que es San Basilio de Palenque, pues fue un lugar que se fundaron a mediados del siglo XVII cuando se presentaba la esclavitud acá en Colombia, debido a la falta de mano de obra en Colombia de indígenas, porque inicialmente lo que hacían era esclavizar a los indígenas, pero como no daban abasto, empezaron a traer personas, en este caso de África, para esclavizarlos. Entonces, para que pudieran cumplir las demandas de la corona española. A medida del tiempo, algunos de estos esclavos negros lograron escaparse y fundaron la primera comunidad independiente, que fue llamada San Basilio de Palenque, ubicada cerca a Cartagena de Indias. Entonces, en esta comunidad ubicamos a los palenqueros, que es una comunidad que se caracteriza pues inicialmente por tener una lengua única criolla en Colombia. Aparte de eso, porque es una comunidad que a través del tiempo se ha caracterizado por conservar esas raíces que traían o que venían de las personas que llegaron de África, esclavizadas de este continente de África. Esta comunidad tiene alrededor de unos 3.500 habitantes y se caracterizan sobre todo también pues por su música, tienen unos cantos particulares. Una de las preguntas que se nos realiza en el desarrollo de la tarea nos dice que cómo se define, no, cuál es el proceso de enculturización a qué se refiere el proceso de enculturación. Pues según lo que entendemos es que pues es la forma, digamos, si yo soy nueva, digamos que llegué a una ciudad X nueva, no soy de ahí, es el proceso de adaptación que voy a tener para poder acoplarme a dicha cultura o a las cosas que se hacen en esta ciudad. A eso entiendo por el culturización. Como dice el dicho, a donde llegares, hicieres lo que vieres. Entonces, pues, si yo llego a una comunidad a la cual no son, todo es nuevo para mí, pues, ¿qué es lo primero que voy a realizar? Pues a tratar de absorber todo lo que es nuevo para mí y poder hacer como una propia, enculturarme o aprender de todo lo que me rodea. También se nos pregunta que cómo se define el concepto de cultura en la antropología. Pues para mí cultura es todo esto que identifica a una comunidad, a un pueblo en general, sus tradiciones, su religión, su vestimenta, su lengua, la forma que se educan, el entorno en el que viven. Para mí todo esto hace parte de la cultura por medio de la antropología. Es la forma en la cual podemos identificar a una comunidad del resto. Y se nos pregunta qué se entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural. Listo, ¿qué se entiende por antropología? Pues la antropología es el estudio de la sociedad. Cómo identificar, por ejemplo, en la antigüedad, cómo se comportaba la sociedad, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo se vestían, qué dioses tenían, qué religión seguían.
Y pues, ¿cuál es la cuestión acá en Colombia? Pues que acá en Colombia tenemos, como lo mencionaba anteriormente, se presenta una gran diversidad de culturas. Entonces, Colombia está dividido en 32 departamentos, entonces nosotros en cada departamento podemos encontrar 10 pueblos indígenas y cada pueblo indígena tiene su propia cultura, tiene su propia forma de vestir, tiene su propia forma de hablar, tiene su propio Dios, tiene su propia forma de educación. Entonces es un proceso bastante complicado para esa comunidad o ese pueblo, esto, conservar esas raíces y esa cultura a través del tiempo. Entonces, en muchos países o a lo largo de la historia, eh, muchos pueblos han perdido esta cultura debido a que de pronto no se les ha permitido, eh, digamos que cuando se realiza un proceso, o cuando en la actualidad sí, no está bien visto que las personas de esta comunidad pues sigan sus tradiciones. Entonces se les ha limitado y se les ha obligado a no seguir con sus tradiciones. Debido a que Colombia fue declarado un país pluriétnico, pues, y a algunos derechos que se han firmado estas comunidades indígenas y comunidades independientes y que tienen pues su propia cultura, pues digamos que se les ha protegido y se les ha ayudado a proteger esta, la información que ellos contienen, sí, porque en sí es información, para que no se vaya de pronto a perder o no se les vaya así a obligar a realizar de pronto un proceso de globalización, a que sus culturas sean dejadas atrás, porque pasa mucho que de pronto lo que nuestros padres practicaban a la fecha de hoy, pues nosotros ya no lo hacemos. Quiere decir que se ha perdido, digamos que, pues, la cultura que se traía, porque en los años en que ellos fueron, digamos, hace unos 30 años, a nivel general en el país había una cultura y hoy, cuando estamos en la actualidad, pues se maneja una cultura diferente que está en constante cambio, pero entonces, ¿qué pasa con estos pueblos? Pues que la mantienen, no se genera ningún cambio y la conservan a través de los tiempos. Muchas gracias.